Y la otra y última cosa que siento que es muy importante es decidir que el niño no va a ser el centro de tu hogar. ¡Tilín, tilín, tilín! Hola amigos de Éxito en la Familia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia y siempre es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Amor, ¿cómo estás? Qué bonita te ves el día de hoy. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y hoy vamos a estar hablando de los hijos, que es uno de los temas que más me gusta. Pues sí, todas las mujeres nos gustan hablar de nuestros hijos, ¿verdad? Así es, mamá osa, mamá gallina, ¿verdad? Todos dicen mamá, sí. quién sabe qué, pero todo el mundo quiere cuidar a sus hijos. Ajá. Y a veces no sabemos exactamente cómo, aunque tenemos las buenas intenciones y lamentablemente no siempre de buenas intenciones tenemos los resultados que queremos. Entonces tenemos que aprender, la Biblia es muy clara de cómo poder nosotros educar a nuestros hijos y vamos a ver específicamente 4 etapas en la vida de nuestros hijos. Así se llama la serie, este programa, 4 etapas de la vida de nuestros hijos. Y creo que va a ser de mucho valor, amor, porque ¿qué pasa cuando una persona, una mujer en este caso, queda embarazada? Y a veces es así como que, wow, estoy embarazada, qué padre. Pero muchas veces es que, oh, wow, estoy embarazada. ¿verdad? La responsabilidad. Es mucho. Entonces, ¿qué pasa por la mente de una mujer, amor, cuando está embarazada? Tú has estado embarazada varias veces y hemos tenido varios hijos. Así que seguro que tienes algo que decir. Pues sí, he sentido diferentes cosas, depende de la etapa de la vida. La verdad, nuestro primer hijo sí nos llegó de sorpresa y yo no estaba esperando en ese momento. Yo pensé que tenía como otros planes para estos años, ¿no? Dijimos 2 años y pasó en 2 meses. Sí, así. Pero Dios es muy sabio, ¿verdad? Y todos los niños son bienvenidos y Dios en su sabiduría, Él sabe si en realidad estamos listos, ¿no? Yo pensé que no, pero descubrí que sí, ¿no? Y también por eso nos da 9 meses para ya ajustarnos a la idea, ¿no? De pensar en qué viene y prepararnos para eso. Y otros de nuestros hijos llegaron como muy planeados o muy esperados, pero el gozo al final es lo mismo, la verdad. Así es. Pero yo creo que la mujer principalmente se tiene que preparar. Igual el hombre, cuando te dan la noticia que va a ser papá, si lo estás esperando es una gran sorpresa emocionante, pero cuando no es a veces como que tienes que reevaluar tus emociones porque eso puede afectar la vida del niño dentro del vientre. No sé si quieres hablar un poquito de eso, amor. Es muy importante preparar nuestros corazones para la venida de un bebé. No importa si el bebé está esperado o inesperado, nos llega, porque eso va a reflejar cómo nosotros enfrentamos nuestro papel como papás, ¿no? Y criar a nuestros hijos. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Si ahorita me estás escuchando y estás embarazada, y eso es para papás también, porque a veces los papás como que empiezan a enfocarse en la economía y cómo voy a proveer para ese niño, y eso es bueno. Pero también tiene que pensar cómo voy a ser yo como papá, cómo voy a influir sobre su vida. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, la influencia que somos como papás en la crianza de nuestros hijos. Y hay cosas que puedes hacer antes que nazcan para preparar tu corazón y empezar a meditar cuál es mi actitud hacia los niños. ¿Los voy a recibir como una bendición de parte de Dios o es algo nada más que pues todo el mundo lo hace? Se casan y tienen que tener hijos, ¿no? Y formar una familia. O en realidad intencionalmente estoy preparándome para la venida de ese niño. Y hay un versículo que me gusta mucho y lo voy a leer, que es Salmo 127, 3 y 4, que dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Wow. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, aun cuando te llegue en tu juventud es una bendición y hay que criar con propósito en una dirección específica. Eso es lo que habla eso. Cuando pensamos en flechas, pensamos que si vas a jalar, ¿verdad?, el arco y dejar ir la flecha, no la vas a dejar ir como en cualquier dirección. Este versículo nos habla de tener como una meta. Hacia dónde como un blanco. Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos. Entonces, es una de las primeras cosas. Otro es examinar tu corazón en cuanto a tus expectativas, ¿no? ¿Cuáles son? Hasta pueden ser ídolos en tu vida, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea un gran deportista,
No, o mi hija, ¿no? O, ay, que sea bailarina, como yo era, ¿no? Como que queremos que nuestros hijos sigan los pasos de nosotros. Que sea doctor, que sea abogado. Exacto, que sea... o su educación puede ser como lo máximo. Lo voy a meter a tal escuela y tal cosa. Y vas imaginando esas cosas aún antes de que nazcan. Y en realidad es algo que tenemos que poner en las manos de Dios y dejar que Él forma sobre ellos su identidad, ¿no? ¿Qué van a hacer en la vida? Y ser abiertos a eso. Y la otra y última cosa que siento que es muy importante es decidir que el niño no va a ser el centro de tu hogar. ¡Tilín, tilín, tilín! Y eso suena como, ¿what? Muy importante, muy importante. El niño no debe ser el centro del hogar. ¿Cómo es eso, amor? Porque parece que como, ¿qué es eso? Claro que sí es el centro, amamos a nuestro hijo. Sí, pero el matrimonio debe ser el centro de tu hogar. Y eso es muy importante, porque si no, el pequeño hijo se puede convertir en un ídolo dentro de tu casa. Es cierto. Que todo gira alrededor de él y eso como que causa en él un sentir de que yo soy el centro del mundo, ¿no? Un egoísmo también. Entonces el matrimonio, los planes familiares deben ser el centro de tu familia y los niños vienen como un miembro bienvenido a esa familia ya formada. Así es. Increíble, muy buena información. Va de acuerdo a la palabra de Dios, de que todos los niños tienen un propósito y no debemos de tratar de manipular ese propósito, sino más bien de encontrarlo. Eso es muy importante. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Y a veces uno piensa, bueno, pues mi hijo no va a ser profeta, va a ser futbolista, va a ser médico, va a ser maestro. Pero lo que quiere decir es que ya lleva un mensaje de parte de Dios que debe de ser hablado a las naciones. O sea, donde esa persona esté, donde tu hijo vaya a vivir, tu hija vaya a vivir, tiene un propósito que Dios ya plantó. Y nosotros como padres debemos de tratar de encontrar ese propósito en ellos para ayudarlo a caminar en ello. Y no tratar de cumplir nuestros propios propósitos en la vida de nuestros hijos. Que eso pasa muchísimo. Uno se quiere reflejar y casi siempre es lo que a mí me faltó, es lo que yo quiero que mi hijo experimente. Y eso pues suena muy bonito, pero si lo pones en el contexto bíblico, estás tratando quizá de sobreponer tus propios deseos a los deseos que Dios tiene para tus hijos. Entonces yo creo que como padres debemos de, si estás casado, que es la mejor forma de 2 son mejor que 1 y 3 junto con Dios podemos hacer aún mucho más. Yo creo que es importante entender qué es lo que quiere Dios para cada uno de nuestros hijos. Y nosotros lo vivimos con los nuestros porque pasamos por varias etapas que vamos a entrar ahorita en 2 de ellas, que caminamos con cada uno de ellos, amor. Y yo creo que sería importante iniciar con la primera etapa. No sé si podemos hablarla. Antes de eso quiero comentar este proverbio que es muy conocido y que Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este proverbio se utiliza siempre en las iglesias, se utiliza muchísimo, pero hoy vamos a desglosarlo en 4 etapas específicas. Entonces, amor, si quieres empezamos con ¿cuáles son esas 4 etapas? La etapa de la corrección es la primera etapa. Y eso es más o menos de entre 0 y 4 años, depende del desarrollo de cada niño, ¿no? Entonces, esa etapa, la meta que podríamos decir, si están tomando notas, ese sí es un programa donde puedes tomar notas. A ver, córrele ahí por una pluma o papel rapidísimo. Pero, amor, antes de eso, antes de que lo expliques, ¿por qué no las nombramos las 4? Para que la gente sepa cuáles son las 4 y de ahí vamos desglosando una por una. Sí, está Entonces, bien. La etapa de la corrección es la primera, la etapa de la formación es la segunda, la etapa de la instrucción es la tercera y la etapa de la relación es la cuarta. Entonces son esas 4 etapas y empezando por la corrección que estabas tú hablando, amor. Sí, que más o menos es de 0 a 4 años, como dije, estamos hablando de bebés, ¿no? Y lo que debe ser nuestra meta, si podríamos como que hacerlo conciso, es formar en ellos dominio propio, formar en ellos la capacidad de controlarse a sí mismo y obediencia a la primera.
Y no sé si quieres explicar lo que es obediencia a la primera. Bueno, obediencia a la primera es que cuando te dicen a la primera puedes obedecer. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos hecho, ya te lo dije, te lo voy a volver a repetir, es la última vez que te lo digo, a la tercera vas a ver lo que va a pasar. Si lo vuelves a hacer, y entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? A no obedecer a la primera. Y la obediencia a la primera le puede salvar a la vida de nuestros hijos. Si tú, por ejemplo, vas a un coche, ¿verdad? Tu hijo sale corriendo y le dices, detente, y no obedece a la primera, pues el niño se va a seguir porque sabe que hasta la tercera, y ya para la tercera, pues ya lo atropellaron. Pero si tu hijo ha aprendido a obedecer a la primera y le dices, detente, y en ese momento se para, porque obedece, le puede salvar la vida. Claro. O sea, es un extremo, pero es muy cierto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Y la obediencia es tan importante también porque estás formando su corazón hacia Dios. ¡Tilín, tilín, tilín! La obediencia, estás formando su corazón hacia Dios. Su actitud. Si no te puede obedecer a ti, ¿cómo va a poder obedecer a su Padre en el cielo, ¿no? Así es. Entonces es muy importante. Y en esa etapa se micromaneja mucho. Como que tú tomas muchas decisiones para tus hijos, va a cambiar más adelante, pero algo que hemos visto, un error muy grande dentro de las familias, es que cuando están chiquitos tratamos de como que, ay, se ven tan lindos, ay, mejor que hacen lo que quieren, ay, déjalos, como que no quieres controlar o dejas que tomen decisiones muy temprano, que pueden escoger hasta que van a cenar y van a desayunar y qué color van a poner para su ropa, y están muy pequeños para eso. Y cuando se acostumbran a tener muchas decisiones propias, después, antes que estén listos, pues, entonces después quieren y piensan que es su derecho siempre tomar su propia decisión, cuando la vida no es así. Entonces hay que checar que no tenemos volteado la situación, que cuando están pequeños lo dejamos libres, que escogen todo, y luego cuando están más grandecitos y adolescentes empiezan a hacer malas decisiones y nosotros luego queremos controlar todo. Y es al revés. Debemos micromanejar y controlar más cuando están pequeños y luego soltarlos cuando están grandes, porque ya aprendieron a controlarse a sí mismos. Así es. Y algo que pasa mucho en el corazón de los niños cuando son pequeños, antes de irnos a esta pausa, es la necedad es parte del corazón juvenil, o sea, y de los niños. Pero la vara de la disciplina la corrige. Y ese es Proverbios 22:15. Voy a leer otro, Proverbios 29:15. Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y eso lo vemos constantemente, como los niños no obedecen y avergüenzan a su mamá, hacen unos berrinches de aquellos, y es porque, como dijo Kristen, tenemos al revés la etapa de la relación con la etapa de la corrección, que la etapa de la relación es la última, y pensamos que relacionarnos con nuestros hijos, dejándolos hacer lo que ellos quieran cuando están chiquitos, nos van a amar más y nos van a obedecer más, cuando es totalmente lo contrario. Debemos enseñarlos a obedecer y a tener dominio propio. Vamos a ir a una pausa, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Hola, soy Kristen Román y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y presentarles mi nuevo libro, Llaves del Reino, 21 días hacia la victoria. Este libro nació en una etapa de mi vida difícil, de prueba, donde yo no sentí que yo estaba avanzando en ciertas áreas. Y Dios empezó a mostrarme unas llaves espirituales para poder avanzar y romper esas barreras. Y yo empecé a ver victoria en mi vida. Entonces escribí una guía de oración que tienen escrituras claves y declaraciones poderosas que pueden abrir esas puertas hacia la victoria en tu vida, igual como lo hizo en la mía. Entonces acompáñame en este reto de oración de 21 días usando las llaves del reino. Acompaña a Kristen Román en este reto de oración de 21 días. Visita exitoenlafamilia.com para obtener tu copia de Llaves del Reino. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos de veras muy contentos de poder estar compartiendo este programa con ustedes. Estamos hablando de las 4 etapas en nuestros hijos, un tema muy importante, cómo poder educarlos, cómo poder guiarlos. Y estábamos en la primera etapa, amor, la etapa de la corrección. Y antes de seguir a la siguiente etapa, sería bueno dar algunos ejemplos, cómo podríamos ayudar a micromanejar la vida de nuestros hijos para que puedan desarrollar ese dominio propio y esa obediencia.
Sí, primeramente no darle tantas opciones, ¿no? Uh-huh. Si vas a vestirlos en la mañana para la escuela, no decir, amor, ¿qué quieres usar hoy? ¿No? Y luego ahí están entre todos sus vestidos, tu nena, ¿no? Uh-huh. Mejor, si quieres darle una opción, es entre este y este. Ay, tienes el vestido azul y el rojo, ¿por qué no? Y, pues no sé, y luego, no, entonces yo voy a escoger, vamos a poner el rojo. No, que no quiero. No, hoy sí vamos a poner el rojo. Ajá. Como que empezar a tomar más decisiones por ellos, no dejarlo tan abierto, ¿no? El Así asunto. es. Igual cuando estamos hablando de bebés más pequeños, tú puedes empezar a implementar esto con decir no, cuando no logran todo que quieren en el momento. La capacidad de controlarse y esperar es muy importante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tienes un bebé de brazos y ya sabes, cuando quieren bajar, empiezan, ¿no? Como que, y tú puedes decir, ok, wait, como espérate unos segundos por lo menos, como no siempre, ¿quiere bajar? Lo voy a bajar luego. ¿Quiere ya subir? Lo voy a subir luego, ¿no? Uh-huh. Como que a veces, ok, espérame. Sí, que no sean sus tiempos. Exacto, como que, y con mucho amor. Obviamente la etapa se llama corrección y vas a estar corrigiendo mucho, pero no es corregir enojada o enojado, es Sí. con mucho control, mucho amor, pero que el niño aprende que su voluntad no se va a siempre como que hacer en ese momento que él quiere. Entonces él aprende a ceder. Y también si está entre Ajá. tu voluntad, entre la voluntad del papá y la voluntad del niño, pues, o sea, no vamos a hacer esto y no lo vamos a hacer. Y a veces uno quiere dar porque el niño va a aprender que si grita, si tú haces esto, mira, si tú dejas a tu hijo que llore y para callarlo le das lo que pide, ya perdiste la batalla. ¿Sí? Porque entonces está diciendo, cada vez que ¿verdad? Ajá. No, pues entonces es una bocina andando, ¿verdad? Porque el niño va a estar grite y grite cada vez que quiere algo, porque sabe que se lo vas a dar. Es entonces, cierto. pero cuando él ve que eso no funciona, entonces va a aprender a tener dominio propio. Sí, es cierto. No queremos es que nuestro hijo empiece a dominar todos los espacios con lo que él quiere en el momento. Porque luego más grande importante. va a ser lo mismo. Y eso crea muchos problemas también en el matrimonio, porque cuando uno siente, una mamá siente la necesidad de cuidar a su hijo, si inconscientemente como que descuidas un poquito al marido, ¿no? Porque estás metida en el tema del niño y el marido empieza a resentir eso porque se empieza a sentir alejado y entonces empieza a alejarse. Y aunque sí hay una etapa donde, bueno, la mamá tiene que estar concentrada en el niño, está recién nacido, tiene pocos meses, etcétera, y todo el mundo no duerme bien, entendemos todo eso, pero debemos de comprender que realmente somos un matrimonio y que los niños vienen a ser parte de esa familia, no es la familia en sí. Y de hecho hasta lo comentamos, ¿no? Ya tienen familia pensando ya tienen niños, pero la verdad es que Kristen y yo y ustedes están casados, son una familia y los niños vienen a ser parte de esa familia. Sí, entonces, muy importante el corregirlos, ayudarlos a tener dominio propio y tenemos muchos otros materiales que puedes visitar ahí en nuestro sitio, en nuestra página, en todos los medios sociales donde podamos ver más a profundidad este tema. Pero vamos a la siguiente etapa, amor, la etapa de la formación. Sí. Esa etapa es una etapa bastante importante y creo que si nos puedes decir un poquito cuál es la meta y la edad en este etapa. Sí, bueno, lo voy a leer aquí. En la etapa de la formación es formando valores familiares y ya establecer ya firmemente la obediencia. Entonces vas a seguir trabajando en obediencia ya era introducción a la obediencia en la etapa de corrección y ahorita es establecerlo. Que van a obedecer y van a obedecer no nada más en el momento, pero con una buena actitud. ¿Y qué edad es esa? Más o menos es 5 a 10 años, depende del niño, pero eso te da una idea y ya estás trabajando en sus actitudes, en su corazón, sus valores. Muy importante. Que es importante para la familia, qué es lo que valoramos y eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Entonces ya cuando obedecen, no lo pueden hacer con
bueno, ya lo voy a hacer, ¿no? Con sus ojos haciendo caritas y todo eso. No, espérame, es obedecer con una buena actitud. Así ¿no? es. Si no, hay una consecuencia y tenemos que estar súper consistentes con las consecuencias. Si no, el niño empieza a dominar todo. Sí, muy importante esa etapa. Yo creo que es esencial. Sí. El poder caminar con nuestros hijos porque ya son un poco más independientes. Sí. Sí, ya van, se visten solos, se bañan, se hacen, comen, etcétera, salen a jugar, Sí. pero necesitan tener las virtudes de la familia. O sea, cuáles son lo que nosotros valoramos, el respeto, por ejemplo, el ayudar unos a otros, el no contestarnos, el ser serviciales, no sé, el tener respeto, paciencia. Respeto hacia los hermanos en la casa. Hacia lo ajeno también, hacia la naturaleza, enseñarle por qué cuidar de las flores, por qué no romper esto, por qué, o sea, todo eso es la etapa del por qué. O sea, es cuando los niños te preguntan por qué todo. Exacto. Y no sé si a ti te pasó, pero a nosotros nos pasó que íbamos en el carro y ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y si no estás consciente de esta etapa, y empiezas a contestar de una manera que no es la correcta. Pues porque yo digo, porque así es, porque sí. Y lo que le estás diciendo a tu hijo o a tu hija es que realmente no me interesa que aprendas, lo que quiero es que te calles. Y no es lo que quieren. Ellos quieren aprender. El punto aquí es que si tú no le contestas a tus hijos, ellos van a buscar la respuesta en algún otro lugar y posiblemente la van a encontrar en el lugar equivocado. Es cierto. Y lo que distingue esa etapa de la etapa anterior es la respuesta del por qué. Porque cuando están pequeños no tienes que darles el por qué a todo. No, Sí, es que cuando nada están en más la etapa es de corrección. La corrección. 0-4 años. Como que es, ay, no pises los flores, ¿no? Y ¿por qué, mami? Porque no hay que pisarlos, ¿no? Porque están chiquitos, pero ya cuando están más grandecitos, ay, estás en el parque, no pises ahí, no pises las flores, ¿por qué? Porque, y empiezas a explicar, porque hay que cuidar la naturaleza, hay que respetar las otras personas que van a querer apreciar esas flores. El trabajo de quien las plantó. Los pertenencias de los vecinos, hay que cuidarlos, no puedes tocar eso porque no te pertenece a ti y te das ya los valores, la razón por qué estás pidiendo cierta cosa de tu hijo. Y esta es una etapa, amor, que como Jesús, voy a leerlo en Lucas 2:52, dice, Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Cuando un niño aprende las virtudes y establece la disciplina de ser obediente en su propia vida, entonces gana el favor de toda la gente. Ay, no sé si le ha pasado a la gente, por ejemplo, a ustedes o a nosotros. Oye, que quiera venir a visitar la familia García. Ay, no, que no venga, tienen unos hijos que destruyen todo. ¿No? O sea, ay, sí, qué lindos sus hijos, qué bien portados son y eso. Pero es porque han aprendido las virtudes del respeto, las virtudes del cuidado de los demás, la obediencia. Y no que llegan y se sienten en un lugar y se suben al sillón y nadie les dice nada. Sí. Y entonces el niño dice, pues yo aquí soy el rey del mundo. Y la verdad es que son parte de una familia, parte de la sociedad y pertenecen, no son el centro. Y eso es sumamente importante. Y Jesús aquí dice que él crecía en sabiduría. O sea, un niño que está pequeño de 7, 8, 9 años puede crecer en sabiduría, así como está creciendo en estatura. Es cierto. Y nos toca a nosotros dar instrucciones muy claras. Esa es la clave. Porque el niño ya, como dijiste, quiere saber el porqué a todo. Entonces, cuando le esperas algo de él, hay que darle la instrucción y qué va a ser la consecuencia si no obedece. Para que el niño mismo escoge. Entonces ya, si él decide no obedecer, lo hizo conociendo perfectamente bien lo que iba a ser la consecuencia y él está decidiendo. Y ya no tienes que sentirte tú culpable. Ay, me siento muy mal cuando tengo que castigar a mi hijo. No, él lo escogió porque tú fuiste muy claro con lo que esperabas de él o ella. Y te explicaste bien y él o ella sabía la consecuencia. Amor, yo creo que la clave antes de irnos está en este versículo que es Colosenses 3:21, que dice, padres,
no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y la forma de exasperar a un niño entre 5 y 10 años es no dándoles instrucciones claras. Los niños necesitan instrucciones claras para que no haya que, pues es que no te entendí, es que no escuché. Nosotros muchas veces decíamos a nuestros hijos, a ver, veme a los ojos, repite lo que te dije para ver si habían entendido correctamente y ponernos de acuerdo, porque de otra manera los vamos a exasperar y nosotros vamos a perder el control y entonces vienen las consecuencias que no queremos, donde empieza a haber esa ruptura con los hijos. Entonces espero que te haya gustado este programa. Vamos a continuar, no te la pierdas en la segunda parte porque vamos a hablar de las otras 2 etapas. Así que qué bueno que estuviste aquí con nosotros, amor. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, tú y yo nos vemos ahorita, pero nos vemos en el próximo programa.